Pulso económico que, como siempre, empezamos echando la vista atrás al IBEX 35, hoy con un pequeño resbalón, 0,16% de caída. El índice general termina la sesión en 8.953,2. Algunos valores sí han aprovechado la sesión, es el caso de Laboratorios Rovi, que hoy avanza a 3,38, o de AENA, que hoy mejora 2,84. Amadeus, en tercer lugar, entre las que suben 2,42 arriba. Por contra, los que hoy han tenido peor ejecutoria están liderados por el BBVA, 2,16 abajo. En segundo lugar, Telefónica, 1,69 de caída. Y en tercer lugar, Repsol, que se deja en la sesión 1,67. Bien, y a continuación les vamos a adelantar algunos de los argumentos que trataremos en la mesa de análisis económica, esta que convocamos con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis hablaremos de los depósitos en España y en la zona euro, porque resulta que en la zona euro rentan un 70% más de media que en España. Habrá que preguntarse por qué la banca española quiere estar en la cola con unos tipos promedio inferiores al 1%. Y en el terreno, digamos, de lo laboral hay que destacar y mucho lo que ha hecho Twitter en España. Ha dejado en su oficina 5 empleados y ha despedido a los restantes, al 83% de la plantilla española. Habrá que preguntarse sobre el futuro de Twitter y sobre el futuro de Twitter en España, las dos cosas. Bien, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Antonio? Sí, todo en marcha. Me alegra. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, José Luis. Bien. Bueno, empezamos con la sesión, si les parece bien. Banda, ¿qué te ha parecido la sesión? Parece que tropezamos antes del asalto a los 9.000 y como en el juego de la oca, volvemos al principio. Pues sí, ayer parecía que ya habíamos encaminado un poco. Hombre, llevamos una buena entrada de año y eso el mercado pues lo iba reconociendo, ¿no? Ayer ya nos pusimos de objetivo los 9.000, al quedarnos ahí en las puertas, pues hoy ha venido, yo creo que otra vez influidos porque la mañana ha sido un poco mejor que la tarde, ¿no? En cuanto han empezado a ver Estados Unidos qué puede pasar, cómo está la situación, se ha dado la vuelta a lo que ayer era muy positivo también en Estados Unidos, que era que probablemente la Reserva Federal no suba los tipos como se esperaba y otra vez vuelven a haber rumores de que van a ir poco a poco, subiendo los tipos menos que lo que se espera, que incluso a lo mejor puede tomar otra senda si las cosas pues entran en recesión con un problema que puede estar vinculado al crecimiento de la economía americana, ¿no? Y nosotros, como consecuencia de eso, pues nos va a pasar lo mismo. Estamos reflejando lo que pasa en Estados Unidos y tampoco descontando lo que pasa en Europa, ¿no? Que estamos un poco fuera de onda. Don José Luis, ¿cómo ha visto la sesión? Bueno, yo creo que pues quedándose con ganas de llegar a los 9.000, pero a punto, pero no acaba de cuajar, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Uno, la situación de Estados Unidos, que está, y luego la propia situación de Alemania. Se han conocido algunos datos de los alemanes donde, bueno, las expectativas parece que no acaban de cuajar, aunque no han sido tan malas como se podían esperar, ¿no? Incluso, digamos, la industria alemana parece que está funcionando bien, incluso no han caído o el crecimiento económico alemán parece que se consolida. Bueno, a partir de ahí yo creo que todo el mundo está en expectativa de que la Reserva Federal Americana parece aminorar un poco la subida de tipos, pero sin embargo aquí en Europa el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que que iban a ser muy exigentes en esta materia, y eso de alguna manera, en cualquier caso, el comportamiento de nuestra bolsa es ligeramente mejor que las europeas, ¿no? El Eurostoxx ha pegado un leñazo un poquito más profundo que el nuestro. Entonces, bueno, pues ahí andamos, ¿no? Deseando y no llegando. Bueno, vamos a hablar, lo primero de todo, de los impuestos medioambientales. Sepan ustedes que la Unión Europea recauda en impuestos medioambientales 5,9 billones de euros. Esos son datos del 2022. Y sepan ustedes que los empresarios afectados por el nuevo impuesto del plástico dicen que se sienten asfixiados y que buena parte de la industria acabará pagando este impuesto a Hacienda, sí, pero no podrá pagar las nóminas. Bueno, la cosa se complica, ¿no? Sobre todo porque
digo, más allá de lo que se recarga en la Unión Europea por este tema, que además está de moda, es decir, todo lo que tiene que ver con lo verde, por llamarlo de alguna manera, bueno, pues parece que está bien, ¿no?, meterle un tipo impositivo, y ahí tendríamos aquí en España, por ejemplo, digo, sin entrar en el tema de los plásticos, la famosa tasa turística, ¿no?, que tiene también que ver con este tipo de actuaciones en algunas comunidades autónomas. Pero aquí lo que estamos viendo de manera más inmediata y cara al consumidor es que buena parte de esa bajada del IVA en algunos de esos productos de consumo diario desaparece por el incremento de ese producto como consecuencia del envase que tiene, que habitualmente es un envase que contiene plástico, y eso está repercutiendo, y eso empezó a funcionar desde el 1 de enero, con lo cual eso está haciendo que prácticamente algunas de las medidas del gobierno, teóricamente, para paliar este drama, ¿no?, de la subida de precios en las economías domésticas, no está teniendo efecto. Banda. Sí, yo creo que además estamos en un momento en el que los impuestos dobles están afectando a todas las áreas, ¿no? O sea, estás ahí con unos impuestos que se inventan, que se sacan de la manga, con la intención de parecer, en un primer lugar, mucho más verdes o mucho más eficientes, con la idea además que ese impuesto que cargas a la empresa lo va a repercutir directamente en sus clientes. Por lo tanto, es que con el movimiento en cascada de ese impuesto no vas a tener ningún efecto. O sea, lo que vas a poder luego decir es que he sacado dinero por este impuesto para invertir en políticas de desarrollo ISR, ESG, todas las cosas estas que se inventan, y sin embargo lo que estás viendo es que los precios de los productos suben y que estás perjudicando, porque eres tú el que estás contribuyendo con el efecto de los impuestos a la subida, a su vez, de la inflación. O sea, que entramos en un círculo de estos que no tiene salida y que al final nos lleva a una situación económica cada vez más débil y más preocupante. Hablemos de alguno de los grandes del IBEX, Santander. Santander se está jugando algo así como 658 millones de euros en la quiebra de una firma de distribución brasileña que se llama Lonjas Americanas, que es un gigante del retail no solo en Brasil, sino en otros países aledaños. Y recordarán pues que dimitió el presidente de Santander Brasil, que era a la vez presidente de Lonjas Americanas, después de que se descubriera un pufo monumental con un agujero enorme que ya veremos probablemente al Deutsche Bank y al Santander le acabe costando un buen montón de billetes. Sí, yo creo que estamos viendo ahí la cobertura del riesgo, la capacidad que tiene Santander de esto, que en realidad sobre todas sus cuentas pues no es muy importante, pero sí que es importante para el negocio en Brasil y sobre todo para la credibilidad de la compañía, dando a sus clientes capacidad de generar crédito y de incrementar las perspectivas de negocio. Eso es lo que está esta situación marcando, que efectivamente el Banco Santander no selecciona bien las compañías a las que le da crédito, y además que está haciendo un efecto que va relacionado con el análisis de esos riesgos que le va a perjudicar, ¿no? Yo creo que y hombre, el haber compartido la presidencia del Santander Brasil con la presidencia de la afectada. Eso está clarísimo, pero eso es una normativa que seguramente habrá comunicado al Departamento de Cumplimiento del Banco Santander y se lo habrá aceptado. O sea, que esto no creo que que haya sido presidente del retail sin haberlo dicho en el banco a la vez. No, por supuesto. Entonces, claro, eso viene marcado porque a lo mejor efectivamente ha habido una especie de ayuda por ser parte por estar al frente de los dos, ¿no? Y eso es lo que tendrá que analizar, y luego esto también luego puede tener responsabilidades penales que puede afectar a la credibilidad del propio banco en Brasil. Bueno, vamos a ver lo que hace, ¿no? Si toma alguna medida de ese tipo, no. Pero lo que yo creo que tenemos que tener claro es que en Brasil o bueno, algunos países de América Latina no tiene nada que ver con España o con Europa. Es decir, bueno, el comportamiento, ¿no? Seguramente era público y notorio, ¿no?, que se copresidía ambas entidades, pero claro, que el presidente de una entidad se autodé un crédito a la otra, pues hombre, queda un poco así, ¿no? Es decir, si eso fuese aquí, sería un poco cantoso. En cualquier caso, para el volumen de negocio global del Santander, bueno, pues esto tampoco le va a hacerse tambalear. De hecho,
prácticamente, si pensamos en España, la gran mayoría de los accionistas españoles ni se han enterado de esta situación, salvo que seas un grandísimo accionista, ¿no? Con lo cual yo creo que esto lo tiene más recorrido y yo creo que la prioridad del Santander está ahora en ver qué dividendo va a ofertarse, probablemente en su competición más doméstica con el BBVA, a ver quién se pone al frente de la división, ¿no? Tendrá que empatar al BBVA si no quiere que se le escape del pelotón. Bueno, vamos a hablar de la banca en general porque los depósitos de la zona euro están rentando un 70% más que la media de lo que rentan los que ofrece la banca en España. La banca española se ha situado en la cola con unos tipos promedios que son incluso inferiores al 1% y aquí hay algo que no se termina de entender. Bueno, somos el país de la Unión Europea que más dinero tiene en depósitos de empresas y depósitos de las personas físicas, que estamos por encima del el millón de millones, ¿no? O sea que si lo comparas con lo que tienen los ahorradores invertido en fondos, prácticamente es más del doble. ¿Qué ocurre? Que efectivamente es tal cantidad que a los bancos no les interesa para nada iniciar una guerra que teníamos hace muchos años que se llamaba la guerra del depósito, ¿no? Que es pagar esos depósitos. Todavía estamos muy lejos de que los bancos comiencen a pensar en dar dinero a los depósitos, porque lo que hemos visto es que están dispuestos a tener esos depósitos ahí sin coste y durante mucho tiempo, porque tampoco tienes la exigencia de los clientes diciendo que se pague, ¿no? Estamos viendo que sí que hay pequeños bancos que empiezan a dar a pagar los depósitos en el entorno del 3,5-4% y eso te da una idea de que hay cierta... O sea, lo que está transmitiendo los grandes bancos es que ese depósito tiene un problema de fiabilidad de esos bancos, ¿no? O sea, que están dando el depósito por intentar recoger dinero para mantener sus cuentas. Y eso siempre ha pasado aquí, ¿no? O sea, que ahora resulta que sacas pecho porque tienes unos depósitos en tu banco sin que esté premiado el depositario, ¿no? Es una cosa que, por ejemplo, en Francia está prohibido, ¿no? O sea, en Francia, cuando un inversor francés invierte en un depósito, está marcado por la ley cuánto tiene que darle el banco, porque es un activo sin riesgo, está establecido por lo que el banco recibe del Banco Central Europeo por la toma de esa liquidez y realmente, claro, o sea, por lo que tiene que tener un coste de administración que se le reduce, pero el resto se va al cliente, que es el propietario del dinero. Es razonable. Absolutamente. Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí hemos estado una temporada, más allá de lo que está diciendo Antonio, donde incluso los depositarios o depositantes pagaban por tener el depósito. Es decir, con esto, cuando hemos estado en estas tasas de interés negativo por parte del Banco Central, las tasas de depósito se convirtieron en tasas negativas y, por tanto, había que pagar por tener el dinero. De hecho, lo hemos visto también, salvando las distancias, en algunas emisiones de deuda nuestra, donde ganábamos dinero en lugar de tener que remunerarla. Entonces, esta situación va a cambiar, cambia cuando suben los tipos. A partir de ahí, el tema es la gente dice, oiga, ¿qué hago con el dinero que ya tenía puesto ahí? ¿Dónde lo saco y a dónde lo llevo? ¿Quién me va a dar más? ¿Quién me da confianza? Porque este es el problema. Es decir, claro, esto de que los bancos nunca les pasa nada hasta que les pasa. Y por tanto la gente también, sobre todo los grandes depósitos, a donde hay grandes cantidades de dinero, no se mueven con esa facilidad, sobre todo porque en el fondo tiene que ver con la solvencia, no del que recibe, sino del que el deposita, ¿no? Y a partir de ahí hay un juego, bueno, que poquito a poco seguramente se irán remunerando, porque si no, en la medida que ya se pueden mover los capitales dentro de Europa, y ya se puede remunerar, yo puedo sacar la cuenta de aquí y llevarla a otro país que me lo remunere más y por tanto poder moverlo con toda tranquilidad. Y la competencia va a venir no tanto por lo nacional, sino por lo que suceda a nivel internacional. Bueno, pero no es nada bueno que estemos anclados por debajo del 1% y algunos de los países de nuestro entorno están remunerando en torno al 3%. Bueno, pues algunos se irá a llevarlo allí. No, el Banco Central Europeo da al 2,5. Al 2,5. Claro. Eso sería empatar, como has dicho tú antes. Claro. Por encima, es que estás interesado en tener esos depósitos contigo. Bueno, hablemos de otro valor del IBEX, Celnex, sin despejarse la OPA. Saben que se habló de American Tower, saben que se habló del fondo Brookfield. La cuestión es que esta operación es bastante complicada. Hizo que el valor se moviera hacia arriba, luego ya no tanto. Esa empresa es que capitaliza, o sea, vale 26.500 millones. Sí, lo que ha habido ahí es la típica situación de mercado en la que los rumores
han hecho que se moviese algo que una vez que sale el CEO, parece que la salida del CEO viene motivada por la posible entrada de un nuevo accionista. Digamos que facilita la entrada. Sí, hay unos ruidos ahí que al final no se han confirmado y que realmente, pues, en una situación normal, el regulador tendría que intervenir, ¿no?, ante una situación de mercado especial. Cuando no ha intervenido es que habrá preguntado a la compañía o habrá recibido información de la compañía de que no hay absolutamente nada, porque realmente hasta que no pasan las cosas no tienes que comunicarla. Pero entre tanto habrá salido al mercado el rumor y ya sabes que los bancos de inversión enseguida se ponen en el lado donde más dinero se pueden llevar. Y esto yo creo que es lo que nos lleva a esta situación. No, José Luis. No, yo creo que tiene que ver con esto. Es decir, a la medida que hay un rumor que parece que da posibilidades a que entre algún accionista y capitalice la operación, bueno, pues lógicamente los valores suben e intentan capitalizar esa situación algunos fondos, ¿no?, o algunas entidades que se dedican a ello. Por lo demás, yo creo que actualmente es un valor, digo, en cualquier caso es un valor en alza. Quiero decir que todo lo que tiene que ver con la tecnología, en este caso con la comunicación, bueno, pues es una cosa que hoy en día está, y sobre todo con todo el desarrollo que tenemos que acabar de hacer en Europa, fundamentalmente, y en España también, del 5G, ¿no?, que no es ninguna tontería. Bien, hablemos de empleo y de una compañía muy popular, Twitter. Twitter en España ha dejado su oficina con 5 empleados y ha mandado al paro al 83% de la plantilla. Bueno, esto es un rosario, ¿no? Quiero decir, de todas las tecnológicas lo estamos viendo, como lo que ha pasado en Amazon, lo que ha visto también Alphabet, que es la matriz de Google, es decir, Microsoft incluso, es decir, todas las tecnológicas se están desprendiendo de buena parte de la plantilla. Yo creo que esto no tiene que ver tanto con esta situación, sino con, vamos a llamar, este señor que está ahora, que es un iluminado, es un iluminado y que por tanto de repente quiere de alguna manera volver a americanizar, digamos, la compañía en ese sentido, y por tanto tener menos situaciones fuera. De hecho, cuando uno pinchas en Twitter, lo que te aparece es que es una red americana, una red norteamericana, para ser más exactos. Bueno, se está identificando, antes no aparecía así, por lo menos no he tenido conciencia. A partir de ahí se está un poco, de alguna manera, poniéndole una boina a cada una de este tipo de redes, ¿no? Es decir, TikTok está a punto de ser, en algunos casos, prohibida, ¿no? En Estados Unidos o incluso en Europa se lo están planteando, seguramente porque no pueda pasar tras información hacia el gobierno chino, ¿no? Es decir, bueno, y hay gente que ha criticado, por ejemplo, la actuación del Ministerio de Economía de entrar en TikTok cuando a partir de ahí se puede pasar información, bueno, o los chinos pueden capturar una información que no tendrían por qué tenerla a través de esas redes. Ojo con este tipo de situaciones, y yo creo que esto tiene que ver más precisamente con la pérdida de negocio. Es decir, España no es un país, vamos, no es un negocio para Elon Musk, que este nombrecito. Anda. Bueno, sí, lo que hemos visto es que toda la operación en la que lleva el último año, al final ha salido rana, ¿no? O sea que realmente la inversión que hizo, el valor de la compañía ahora, el anuncio de que tiene que buscar a alguien para dirigirla, saliendo él, más al final se ha metido en un lío que yo creo que una vez que eres multimillonario y has perdido la posición del que más dinero tiene y te has encontrado en otra, pues probablemente limpiar eso y dejarlo a cero, pues tampoco creo que le cueste mucho trabajo. O sea, lo que estamos viendo quizás sean los últimos momentos de Twitter como era anteriormente, y lo va a convertir en algo que primero está intentando economizarlo, ¿no? Es decir, está empezando a meter costes intentando que paguen los usuarios distintos activos, que en una red en la que nadie está acostumbrado a pagar nada es bastante complicado que le puedas dar la vuelta. O sea, o cambian mucho y ofreces muchas cosas y entonces alguien te paga, o si sigues como estás, pero lo que haces es cobrar, lo que probablemente pase es que no te quede nada, no sobrevivas. ¿Y por qué hay redes alternativas siempre? Bueno, hablemos de Telefónica, porque la sesión de hoy ha llegado a perder un 3%, al final ha terminado mejor, 1,69 abajo, pero ¿qué está pasando en Telefónica? Bueno, yo creo que al final el mercado lo que está reconociendo es que ayer Telefónica llegó al acuerdo con los accionistas de la subida de más del 7%, 7,5%, 7,60%, yo creo, de los salarios de los empleados, y eso llevado en términos económicos, aunque no iba a estar muy lejos, porque al final esto ya se sabía, que los sindicatos en Telefónica pues lo que buscan es la inflación y eso lo van a aplicar, van a negociar un poco para arriba o para abajo, pero se van a quedar ahí. Y al final lo que supone son 200 y pico millones de euros de incremento de coste,
que la compañía ha aplicado, o el mercado ha aplicado, a la reducción del valor, pero poco más. Yo creo que eso tampoco es lo que al final tiene efecto directo final sobre los resultados de Telefónica, ¿no? Lo tendrá más si efectivamente paga bien a los que siguen haciendo su trabajo, se reajusta con los que le sobran de una forma eficiente, y eso lo tiene que reflejar el valor, como hemos hablado aquí muchas veces, de qué está haciendo Telefónica para sus accionistas, ¿no? Que eso es un poco donde están cojos. Sí, lo que pasa es que, claro, esta es la clave. Se ha firmado el acuerdo salarial, 7,5%, es decir, bueno, a partir de ahí eso supone un incremento del gasto de la compañía y, por tanto, teóricamente puede ser una minusvaloración del dividendo que puede percibir el accionista. A partir de ahí dice, oiga, bueno, bien, pero esto se pasa, O sea, esto... En 15 días la gente se ha olvidado del incremento, la compañía sigue funcionando, la gente funciona y ya está. Es decir, que nadie va a cuestionar la rentabilidad de Telefónica en cuanto a valor de la compañía en sí mismo, ¿no? Y sobre todo porque, hombre, no estamos en un monopolio, pero casi, ¿no? Es decir, porque buena parte de las otras compañías utilizan la propia red de Telefónica para poder funcionar, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, tiene un mercado bastante cautivo. Bueno, hablemos del sector de la automoción, porque hoy Wayne Griffiths, que además de presidente de SEAT, también lo es de ANFAC, pues emitía una especie de SOS. Y sus reflexiones son muy interesantes. Está en peligro el empleo del sector en España. Dice, hombre, claro, dice, si las matriculaciones, esto es, el mercado se ha caído, al revés se lo digo, han perdido un 35%, pues desde el 2019, pues eso tiene sus repercusiones. Ya no vendemos 1 millón y pico de turismos nuevos, nos hemos quedado bastante por debajo y la ilusión del vehículo eléctrico tampoco despega. Así es que este sector tiene un problema serio. No, muy serio, primero porque se ha juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? Es decir, más allá de la situación pandemia y la paralización de la actividad económica y, por tanto, en muchos casos de las fábricas, porque, claro, un hecho fabril se para porque tú no puedes tener a la gente trabajando codo con codo, aunque sea una cadena de montaje. Bueno, pero a partir de ahí después llevamos la falta de suministros, es decir, el famoso tema de los chips, el tema de China, el aislamiento de los puertos, la situación de confinamiento que se ha vivido con un parón de la producción brutal. Hoy en día un coche, si no tiene unos chips que le pongan en marcha ese ordenador de a bordo, no funciona. Con lo cual, ¿cuántos stocks de coches cuasi montados están paralizados y no se han podido? A eso le añades la incertidumbre de la gente que tiene que comprarse un coche. ¿Qué me compro? ¿Me compro un diésel? Se está poniendo una cosa dura de pelar. ¿Me compro uno de gasolina? Bueno, vamos a ver, ¿no? Pero si no me dejan entrar, ¿a dónde tengo que ir a trabajar con él? ¿Qué hago? ¿Me voy a un híbrido? Eso ya empieza a costarme más caro. Y un eléctrico no te digo cuánto. A partir de ahí tampoco hay puntos de recarga suficientes. Claro, o sea, si una persona tiene que hacer en un día 300 kilómetros, no puede ir con un coche eléctrico por la vida, porque no tiene garantías de poder otra vez volver a cargar esas baterías, ¿no? Y luego hay un problema que nadie nos está contando, es qué vamos a hacer después con las baterías de los coches eléctricos, porque es litio, y el litio es altamente contaminante. Es decir, bueno, todo este tipo de situaciones no están resueltas. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es un poquito más prudente. Vemos también cómo el PERTE del automóvil se ha ido al carajo, un auténtico fracaso, y a partir de ahí, oiga, este gobierno algo tiene que hacer, porque no olvidemos que una de las principales fuentes de exportación de España ha sido el sector del automóvil. Y un gobierno que ha criminalizado las motorizaciones de gasoil y de gasolina. Sí, y sobre todo que está, o sea, el sector se queja de que efectivamente no vende, pero hay retrasos de hasta 1 año de entrega de coches. Pero ¿por qué no hay coches? Eso es, o sea, y al final no eres capaz de vender porque no tienes coches para vender. O sea, ese es un problema más, que no es que no te funcione tu red de ventas, es que no tienes producto para ofrecer y se ponen ahí en la lista de espera, por lo que ha comentado José Luis, todos los problemas de acumulación de la pandemia, más no tener. Hay en ciertos casos que te entregan el coche con una llave automática y la otra normal, porque no tienen chip suficiente para entregarte 2 llaves de automática. Y sin ordenador de a bordo. Y se da a todos, claro. O sea, que tienes una situación que yo creo que efectivamente el sector no ha sabido reaccionar. No sé si está capacitado o han impedido los chinos o la distribución o la expectativa de subida de precios por la inflación, que también marca todo eso, que es muy fácil mantener tus entregas esperando a que haya una subida de precio y entonces ponerlas en marcha. Entonces, esto que ha marcado al sector
nos encontramos que difícilmente lo puede resolver. O sea, al final, si tú tienes interés en comprarte un coche y vas a comprarlo y te dicen que te lo entregan dentro de un año, pues lo que haces es pensarte si a lo mejor lo quieres dentro de un año, ¿no? Porque cómo vas a estar en esa espera. Bueno, hoy terminamos hablando de la confianza empresarial en Alemania, que ha mejorado en enero por tercer mes consecutivo, está en el 90,2, y de un valor de la bolsa en Alemania. Rheinmetall. Rheinmetall es el fabricante de los carros de combate Leopard y naturalmente, pues a la vista resulta que han empezado a subir. Normalmente estaba, bueno, antes de empezar la guerra estaba en 90 euros, ahora están 230 y subiendo, según parece. O sea que las oportunidades a veces son para el que... Efectivamente, o sea, la situación cuando ves que se está animando un sector y ese sector se suele aprovechar. Sí, sí, así es. Bueno, de la necesidad de virtud, ¿no? Hay que poner un carro de combate en Ucrania y, por tanto, hoy en día todo el mundo lo está buscando, ¿no? En algunos los tuneamos y en otros casos, como son los holandeses, lo vuelven a recomprar lo que en su día vendieron. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Yo les espero en la redacción abierta a la vuelta de la publicidad.